buenas noches, damas y caballeros. Gracias por estar un viernes más con nosotros. Esto es Dialogando con Glenn Davis. Viernes 27 de septiembre. Sí, se va el mes. Y también hoy estamos a justamente 7 días de las elecciones primarias de los partidos políticos PRM, PLD, Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Moderno. El PRM celebrará el próximo día 6 de octubre su primaria cerrada con el padrón de sus electores, y el Partido de la Liberación Dominicana, primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. Este proceso será simultáneo, será arbitrado por la Junta Central Electoral y esperemos que los ciudadanos acudan a votar y que no sea la participación inducida por los partidos políticos, sino que exista una integración voluntaria de los ciudadanos que muestren un interés de participación, ese interés que no han mostrado hasta el día de hoy por participar en un modelo nuevo de elecciones internas de los partidos en la República Dominicana después de la aprobación de la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral. En la semana muchas informaciones, hay que decir, invitarle a nuestros televidentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @dialogandord, Facebook, Twitter e Instagram, @dialogandord. También pueden seguir pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Dialogando con Glenn Davis, para seguir tanto en vivo en el día de hoy. Aquellos que no están en sus hogares pueden sintonizarnos en nuestra transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Dialogando con Glenn Davis. Y pueden también suscribirse al canal, y ahí podrán encontrar todas las entregas que cada viernes estamos llevando a cabo a través del canal 25. Señores, les decía del tema de la Junta Central Electoral, que será el árbitro de este proceso interno de los partidos políticos mayoritarios, que fueron tanto el PLD como el PRM, que los únicos partidos que eligieron la modalidad de primarias, y serán celebradas el próximo domingo, el próximo domingo, día 6 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La Junta ha dicho que aproximadamente a las 9 de la noche ya sabremos quiénes son los candidatos que competirán por las posiciones electivas tanto en febrero, el tercer domingo del mes de febrero, en las elecciones municipales, y en mayo próximo las elecciones congresuales y presidenciales. Bien, le decía que en la semana siguen publicándose encuestas en este proceso de cara al proceso interno de estos partidos, y en el Partido de la Liberación Dominicana, aunque el tema sigue polarizado entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Hay que recordarle a la población que están terciando también Melanio Paredes, que es nuestro invitado en el día de hoy, Manuel Crespo y Maritza Hernández. Son quienes compiten en el Partido de la Liberación Dominicana. En el Partido Revolucionario Moderno están Hipólito Mejía, Luis Abinader, Wellington Arnau, y hay otros 2, 3 creo más, que no recuerdo ahora, no retengo ahora mismo el nombre. Pero basándome en el tema de las encuestas que fueron publicadas en esta semana, quiero decir que en mi caso particular no me voy a poner de relajo de las encuestas, y mucho menos voy a caer en el juego que nos han llevado los principales actores políticos del país, porque lo que se ha buscado con esto es crear una percepción que, a mi juicio, no existe en la población,
O sea, crear no se comparte, o sea, no se corresponde con la realidad, crear una percepción que no se corresponde con la realidad. Y esto lo digo por el caso de Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno y por los principales competidores a lo interno del PLD, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Ambos grupos a lo interno del PLD están aupando sus propias encuestas. En este caso, por ejemplo, en esta semana se anunció el caso de la publicación de Sigma 2, que sin que se publicase, ya todo el mundo sabía más o menos hacia dónde iban inclinados esos números. Al día siguiente se anunció que sería publicada la encuesta ACISA, que también todo el mundo sabe para quién trabaja desde hace un tiempo en la República Dominicana. Y también se sabía, se conocía los resultados con mucha anterioridad. El Sigma 2 le otorga una ventaja a Gonzalo Castillo de 6 puntos por encima de Leonel Fernández y ACISA presenta prácticamente los mismos resultados que la última publicación, con Leonel Fernández con un 69% y Gonzalo Castillo con un 29, 24, algo así, por ciento. Si viene al caso. No me he detenido a estudiarlas por lo que ya le dije, sí le estoy informando a ustedes si no han tenido la oportunidad de verlo en esta semana. Pero bien, sí quiero decir en el tema político partidario del Partido de la Liberación Dominicana, de que he visto que se ha creado una campaña que busca o que intenta desacreditar al árbitro de este proceso. El equipo, o más bien el entorno de Leonel Fernández, en sus discursos, en su línea discursiva, ha incluido unos ataques, o más bien, o ha asumido una línea de ataque hacia la Junta Central Electoral. ¿Y por qué digo la Junta Central Electoral? Esto no es directamente, sino van cumpliendo una estrategia en varios pasos. Primero, el discurso agresivo de Leonel Fernández. Segundo, la manipulación de las encuestas. Y tercero, tercero, la exigencia o la solicitud de una auditoría al voto automatizado. Todo esto creando una percepción también en la gente de que lo que podría estar pasando, el resultado que pudiese darse al final de la contienda, el día 6 de octubre, de no favorecerle, todo terminaría en un fraude. Esta semana esa fue la línea. Esta semana la línea fue denunciar y advertir no solo a la ciudadanía, sino a la Junta Central Electoral indirectamente sobre un posible fraude. Y yo les voy a decir lo siguiente: quien advierte, quien denuncia un posible fraude en cualquier proceso eleccionario, simplemente denota la derrota. Eso quiere decir que quien asume un discurso en esa línea días antes de un proceso eleccionario se quiere adelantar a los hechos. Es adelantarse a los hechos. ¿Por qué? Simple y llanamente, o entiende, o está seguro más bien, que será derrotado, o
espera un resultado fatal. Simple, las dos, o sea, al final es una. Todo va en el mismo carril. Todo va en el mismo carril. Quien intenta denunciar un fraude a pocos días de celebrarse una elección, un proceso eleccionario, simplemente está alertando lo que podría pasar. Simple y llanamente, los resultados, ya sabe que los resultados no le van a favorecer. Eso es simple, señores. Simple así. Así de simple. Pero bien, hay temas en el país. Recientemente se publicó un informe, el cual no pudimos tratar la semana pasada, un informe sobre el tema educación en la República Dominicana y otros países de Latinoamérica, y no lo traté la semana pasada porque quería detenerme a leerlo. Y ciertamente en este informe sale reflejado algunos avances que ha tenido la educación en la República Dominicana, pero hay otros detalles en el mismo que reflejan que si tenemos avance también tenemos retos. Y entre los retos, o más bien entre los avances, para iniciar por ahí, se destaca la jornada escolar extendida. Se destaca la evaluación de resultados al nuevo modelo curricular. También destaca la fuerte inversión, o sea, la significativa inversión económica en materia de educación. También se destaca ahí la construcción de nuevas aulas. Pero, ¿qué pasa? O sea, todo eso es cierto, se ha logrado, se ha avanzado mucho, pero dentro de los retos, y quiero detenerme aquí un minuto, señala que tenemos que reducir el índice de estudiantes que repiten el mismo curso. Tenemos que aumentar el aprendizaje del nivel inicial y secundario. Tenemos que reducir la alta tasa de deserción escolar. Eso dice el informe entre los retos. Y aquí es que quiero que ustedes me presten un poquito de atención, porque esos puntos que yo señalé, extraje como los retos señalados en este informe, yo simplemente me lleva a una sola conclusión, y es que hace falta que los padres se involucren de lleno en este tema del aprendizaje de los hijos. Hace falta que los padres se involucren en los procesos educativos, porque es la única manera, con la vinculación directa de la familia, la integración directa de la familia, es la única manera que podemos resolver estos 4 puntos que yo he señalado. Y la actual gestión del Ministerio de Educación ha dado claras señales de que la calidad educativa está dentro de su prioridad, pero para lograr una mejor calidad educativa se requiere obligatoriamente la integración de todos los sectores, entre ellos la familia. Entonces, señores, eso es en el tema
que tenía que tratarle sobre la educación y el informe que salió publicado recientemente de la Fundación Reduca, que dice que lleva por título el informe Aprender es más. Pero bien, ya tenemos nuestro invitado, así que vamos a la primera pausa y retornamos en breve con nuestro invitado, que en el día de hoy es Melanio Paredes, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya volvemos. Santiago, ciudad linda, de gente soñadora, de tierra que trabaja, de cantos y esperanza. Santiago, la provincia de 30 caballeros, en el corazón del pueblo, brillando está su gente. Santiago, tamboril y su tabaco, capital del buen cigarro. Santiago, los pepines y sus lechones, la zona sur con el deporte. Santiago, Puñal lo ha confirmado, Víctor Fadul su diputado. Santiago, en Betoa y en Licey, un encuentro como hermanos. Santiago, tu voz cuenta, tú decides, con Víctor Fadul ganamos. Desde la sala capitular, ella quiere hacer los aportes necesarios, generar con sus propuestas los cambios que Villa González espera durante años, hasta lograr construir un nuevo y mejor municipio, el que todos merecemos. Villa González para todos. Nidia, Regidora 2020. La ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. La ARL es una institución que todos en el país tenemos que reconocer la labor extraordinaria que viene haciendo en favor de los y las trabajadoras del país. Da servicios eficaces, que es lo que los trabajadores verdaderamente queremos, un servicio eficaz. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL. Soluciones cuando realmente importan. Que abran paso, que Gonzalo va para el palacio. Que abran paso, sí, porque Gonzalo va para el palacio. A la gente pida donde quiera, Sangre nueva, la gente quiere donde quiera, sangre nueva, sangre nueva. a la gente pida donde quiera, Sangre nueva, sangre nueva. tenemos a Gonzalo, hombre de trabajo, Tenemos a Gonzalo, hombre de trabajo, hombre que resuelve y te da la mano, hombre que resuelve y te da la mano. la gente lo quiere, ahora presidente, Va a seguir la obra en el 2020. Gonzalo contigo y tú con él, Vamos a ganar para resolver. Gonzalo contigo y tú con él, Vamos a ganar para resolver. Gonzalo, sí. Gonzalo pa' aquí, Gonzalo pa' allá, Gonzalo pa' aquí, Gonzalo pa' allá. Yo soy esa sangre nueva. Bien, señores, ya estamos de regreso con nuestro programa, dialogando con Glenn Davis, y ahora nos toca la entrevista central. En el día de hoy nos acompaña Melanio Paredes, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya soltó por un rato Plataforma Morada, ahora tiene su proyecto ya. Yo me lo imaginaba más o menos hace un tiempo, pero el profesor nos mantuvo ahí a la expectativa un buen tiempo. Gracias, Glenn, a los que nos regalan la audiencia de tu programa. Efectivamente, tú recordarás que estuvimos realizando unas conferencias por todo el país. el año 2013 y 2014, posterior al Congreso, al 8º Congreso Noel Botello. Y justamente ya en esas conferencias yo desdibujaba lo que entendía pudiera ser las circunstancias que vivimos hoy. Un Partido de Liberación Dominicana, un tanto divorciado de los principios que le dieron origen, ya no como una estructura orgánica, una organización que se debe a un proyecto de nación y por consiguiente a intereses del bien común, sino a un proceso de cierta atomización entre liderazgos. Y justamente ese era el peligro que yo estuve advirtiendo que pudiéramos llegar.
y lo que ha acontecido en los últimos 2 años, primero con la discusión del tema de si primarias abiertas o cerradas, posteriormente la posibilidad o no de que el presidente Medina se repostulara, y ya en medio de este torbellino, la competencia por la candidatura presidencial, confirma mis hipótesis y aprehensiones iniciales. O sea, hay un debate que se sale de lo que fue el encuadramiento que siempre se mantuvo el Partido de Liberación Dominicana, y más bien hay un reconocimiento explícito ya de que hay 2 grupos fundamentales, y esos 2 grupos ya no solamente se disputan la candidatura presidencial, hay una disputa por el liderazgo del partido, digamos el liderazgo principal, porque de hecho son 2 líderes importantes, lo que hemos tenido como presidente de la República, y se debate sobre todo el futuro y el control del Partido de la Liberación Dominicana. En tales circunstancias, entonces, es que yo hago acto de presencia en este proceso. ¿Qué ha llevado al PLD a este nivel? Tanto, o sea, porque una diatriba, unas fricciones tan agudas que nunca antes se habían visto. Cuando nosotros decidimos abrir el partido y convertirlo en una maquinaria electoral. En el 2001. En el 2001, el Congreso Juan Bosch, una paradoja, porque en el Congreso Juan Bosch se desmontó el bochismo en los hechos. Se mantuvo el bochismo como declaración de principio, como declaración de intenciones en sus documentos fundamentales, pero en la práctica, al desmontar los círculos de estudio, la formación política y darle apertura a todo lo que llegaba sin que se estableciera un filtro, innegablemente que el PLD ganó cantidad, pero perdió calidad. Y aquellos polvos trajeron estos lodos, porque nos beneficiamos del partido maquinaria electoral, pero descuidamos y no pusimos control preventivo a los riesgos que implicaba la masificación. Lo estuvimos peleando desde las estructuras y las discusiones que se han dado de allá hacia acá. Por ejemplo, el Congreso de Rafael Casealta, el 7º Congreso de Rafael Casealta, a instancia nuestra, y una propuesta que fue manejada y discutida con muchos delegados del partido, aprobó la división de la membresía del partido entre miembros y miembros militantes. El miembro era simplemente el afiliado, lo que hoy abre espacio a las primarias abiertas, y el miembro militante sería la persona, el compañero, la mujer que quisiera hacer carrera política, que si quería hacer carrera política, ascender a las posiciones cimeras de la dirección del partido y eventualmente a puestos de elección popular, entonces debía seguir un programa de formación. Incluso la Secretaría de Formación del partido subió en cierto modo el nivel, y ya en el 8º Congreso se aprobó que para tú poder ser dirigente de esos niveles tenía que haber completado un sistema de formación que estaba muy por encima de que seguimos en los círculos de estudio. Pero eso también se quedó en el tintero. Nada de eso se puso en práctica. Y entonces lo que ha devenido el partido es en una estructura que solamente se activa para los procesos electorales, no se reúne ordinariamente, no hay decisión orgánica. El partido hace mucho tiempo que no fija una posición sobre los temas de la agenda nacional, ni la discutió y la consensuó en ocasión de discutir la Constitución del 2010, ni luego con el debate del principio que defienden sectores conservadores del derecho a la vida de la concepción. Esto incluso cuando fue incorporado en el Código Procesal Penal para establecer las causales que el presidente observó el proyecto, ni siquiera pudimos ser capaces de discutir si aprobar o no las causales. Y eso cayó en el limbo hasta el punto de que tenemos un código penal decimonónico, un código penal del siglo XIX que no incorporó estas causales, pero tampoco se pudo aprobar el código. O sea, una cosa increíble, y ese es el resultado de que el partido perdió ese carácter doctrinario, ese carácter que lo diferenciaba de los partidos populistas. En este proceso interno, donde, bueno, Melanio Paredes aparece prácticamente en los últimos días, ¿en qué momento toma Melanio la decisión de buscar la nominación presidencial? Porque lo que más lejos se esperaba era que usted optara por ese...
Y menos por esa mal, posición. y menos mal que tú dices los últimos días. Hay quienes dicen, lo hizo a última hora, lo hizo de último, o lo hizo cuando no había tiempo para muchas cosas. No, yo lo hice justo en el momento correcto. ¿Por qué? Por primera vez, Glenn, amigos que nos ven, nos siguen por este canal, se va un proceso electoral hacia febrero, tercer domingo de febrero del 2020 y tercer domingo de mayo del mismo año, con reglas de juego definidas por una ley. La Constitución del 2010 planteó la separación del régimen electoral con dos órganos jurisdiccionales, la Junta para la administración del proceso y el Tribunal Superior Electoral para juzgar y decidir los conflictos del ámbito contencioso. Sin embargo, eso no se pudo avanzar más de ahí, porque la propia Constitución mandaba que se elaborara una nueva ley del régimen electoral que modificara la 275/97, ya obsoleta, y una ley de partido. Bueno, ley electoral siempre tuvimos, ahora hay una nueva ley electoral que es la 1519, pero hay una condición inédita en este proceso, y es que tenemos una ley de partidos, que es la 3318. Y esa ley de partidos impone límites, impone restricciones a las cúpulas partidarias. De manera que una cúpula partidaria no puede hacer lo que le dé la gana, no puede designar precandidatos o candidatos de dedo, no puede cambiar candidato del local del partido al local de la Junta. Tiene de alguna manera que tomar en cuenta el precepto constitucional establecido en el artículo 216, que los partidos se rigen y se organizan mediante dos paradigmas, la democracia interna y la transparencia. De manera que incluso todos los actos que puedan hacer los partidos tienen que estar sujetos a la veeduría pública, a la transparencia. En esas condiciones, esa ley de partido establecía que la fecha en que se iniciaba la precampaña interna era el 7 de julio. Pero nosotros hemos tenido aspirantes desde hace 2 años. El presidente Fernández, Amarante Baré, Reinaldo Pared Pérez, Navarro, todos comenzaron a aspirar fuera del ámbito establecido por la ley. Y yo fui un crítico de eso. Recuerda que yo creé la corriente institucional. Sí. Primero el espacio Más Democracia, un poco ahí discutimos y empujamos para que esas dos piezas legales pudieran ser lo más abierta posible, proveer democracia, porque hemos dicho que los déficits de democracia se resuelven solamente con más democracia, no restringiendo, sino dándole mayor amplitud y participación a la gente en esos procesos. Entonces, esa ley estableció una fecha que es el 7 de julio. Pero tampoco pudimos comenzar el 7 de julio. ¿Por qué? Porque estaba la nebulosa de si el presidente Medina se iba a reelegir o no. Y entonces la misma comisión electoral cayó en la condición de irresoluto en que ha devenido el Comité Central y el Comité Político, que no resuelven nada, no toman decisión de nada. Entonces usted esperó a que el presidente tomara una decisión. No, yo esperé a que la Comisión Nacional Electoral del partido, que debió decidirlo antes del 7 de julio, como manda la ley, lo decidió el 10 de agosto. ¿Y si el presidente, ¿qué decidió? ¿Y si el presidente aspiraba nuevamente a una reelección? No, es que, Glenn, lo que te ¿Cuál iba a ser su posición? No, lo que te quiero decir es que la Comisión Electoral ex profeso retrasó la escogencia de los precandidatos como manda el artículo 16 de los estatutos del PLD. O sea, el PLD tiene que acogerse primero a la ley 3318, la ley de partido, y segundo, a sus propios estatutos. ¿Qué establece el estatuto del PLD? Que los precandidatos a la presidencia de la República tienen que ser validados por el Comité Central, su organismo máximo entre Congreso y Congreso, no el CP, el Comité Central, con no menos del 33% de los presentes en la reunión convocada al efecto. Y yo esperé esa reunión. Yo me lancé el 9 de agosto en los jardines de la Casa Nacional, 15 horas antes de la reunión del Comité Central. O sea, yo lo hice justo en el momento. Y Gonzalo Castillo también, porque Gonzalo Castillo no se decía que estaban buscando un delfín, que podía ser un delfín, pero no aspiró hasta, o no hizo ninguna actividad proselitista hasta que el Comité Central lo validara. O sea, Gonzalo Castillo y Melania Paredes somos los que salimos justo el 11 de agosto, un día después de la validación de los 11 precandidatos por parte del Comité Central. Todos los anteriores
estaban actuando fuera de la ley y fuera de las reglas. Sí, Entonces yo, siendo coherente, que es una virtud importantísima en toda persona y en el político, la coherencia, yo no podía lanzarme antes. Yo me lancé justo en la fecha adecuada. ¿Por qué tercera vía? Porque, y tú me preguntabas, ¿y por qué lo hace Melanio? Yo he llegado al convencimiento de que mi partido enfrenta la más grave encrucijada de su historia. Hubo tanto encono, se plantearon estos temas no en el ámbito como se estila hoy, incluso en las universidades. En las universidades se dan cursos de técnicas de solución de conflictos. O sea, la técnica de solución de conflictos justamente llegó como una modalidad, como un instrumental para resolver los problemas. Pero el PLD lo tuvo toda la vida. El PLD tuvo la unificación de criterios de cada uno de los temas que pudieran entrar en conflicto, para tomar decisiones. O sea, se discutían los temas democráticamente, se unificaba criterio, se votaba y entonces la minoría aceptaba la decisión democráticamente decidida por la mayoría. Esa es la regla de oro, fue la regla de oro del PLD. Eso se abandonó. Y entonces lo que se pretende son imposiciones, se firman unos pactos para no cumplirse y naturalmente el convencimiento de que estamos en una encrucijada de esa naturaleza era que me lleva a mí a participar, porque yo tengo mis aprehensiones de que si este proceso lo ganara el leonelismo, el danilismo se va a resistir a aceptarlo y apoyarlo. Y si ganara el danilismo, tengo la misma aprehensión que el leonelismo pueda estar apoyando lo que salga de ese proceso si no salen gananciosos. Esa situación de distanciamiento y de antagonismo es la que me lleva a mí a plantearme como tercera vía. O sea, ambos encuadramientos responden a liderazgos personales, a proyectos individuales, no al proyecto colectivo. Siempre los PLDistas abogamos, conforme lo planteó vos, al proyecto de nación, al proyecto del bien común, al proyecto en que lo colectivo está por encima de lo individual, a la vocación de servicio, más que servirse de la política y de los instrumentos del poder. Bajo esa circunstancia, entonces, nosotros no estamos planteando como tercera vía, que no responde a encuadramiento de carácter personal, de liderazgos individuales, sino al encuadramiento partidario. Y he dicho, yo quisiera, como presidente, tomar lo mejor de los gobiernos de Leonel Fernández, lo mejor de los gobiernos de Danilo Medina y hacer el gobierno del partido. ¿Por qué? Tú no ves diferencias fundamentales entre los gobiernos del presidente Fernández y el presidente Medina. Tú ves matices. Los grupos económicos que apoyaron a uno están apoyando al otro. Los grupos económicos y sociales a los que ha servido un gobierno le está sirviendo el otro. Es más, se cruzan y se entrecruzan. Los mismos miembros del comité político que apoyaron un momento a Fernández ahora están apoyando a Medina por circunstancias que todos conocemos, el poder del decreto. Entonces, bajo esas circunstancias, no hay diferencias notables, no hay diferencia ideológica, no hay diferencia del modelo económico, no hay diferencia del abordamiento de temas como el que te dije anteriormente, que genera debate, que divide la sociedad en 50-50, el tema haitiano, la soberanía nacional, la migración, el tema de la seguridad. Se han repetido proyectos que son copy-paste de los anteriores o algunas modificaciones, pero no hay cambios sustanciales que puedan distanciar hasta el rompimiento a Leonel Fernández y Danilo Medina. Para mí es más una batalla de los egos, es un problema de quién es más líder que quién, y eso no fue, para eso no fue que fundamos el Partido de Liberación. ¿Favorece Melanio Paredes un pacto entre caballeros que están abogando algunos actores políticos del PLD? No, específicamente la puso, esa propuesta la recogió el precandidato Gonzalo Castillo, en ocasión de la visita que le hizo la Junta Central Electoral el miércoles pasado. Vi también ahí a José Tomás que hizo sí, una José Tomás lo había planteado, creo que en un tuit vi también la propuesta de José Tomás. Sí, exactamente. A nadie se le ocurre que Melanio Paredes, que ha sido un militante del partido toda la vida, que ir donde el partido me ha enviado. Por ejemplo, en el proceso pasado, yo que estuve cuestionando el procedimiento de elección de candidatura, que fue parcial, se hizo
llaman los partidos convenciones, en el caso del PRD son congreso elector. Se hizo congreso elector en Santiago, que fue la única plaza donde hubo realmente disputa, competencia interna entre Abel Martínez y el fenecido Ramón Monchi Rodríguez. Pues yo hice mis críticas. ¿Qué hizo la Comisión Nacional Electoral? Me mandó a Santiago a supervisar ese proceso. Yo fui parte de los miembros del Comité Central que coordinamos la supervisión de ese proceso en Santiago. Y yo tuve, al ser víctima de la situación que se dio en el barrio Ciruelito de Santiago. Yo estuve 15 minutos antes del tiroteo que se armó ahí, resolviendo un problema de mala gerencia electoral. La Comisión Nacional Electoral de aquí envió un padroncillo segmentado y había omisiones. Y ambos grupos se acusaban mutuamente de que los votantes de uno no aparecieran ni los votantes del otro. Eran culpables cuando ambos sectores eran víctimas ¿de qué? De la mala gerencia electoral que tuvimos. Y mientras yo y el grupo de compañeros que coordinaba conmigo, ahí estaba Enriquillo, compañero que está ahora al frente de Enriquillo Matos. Sí, Enriquillo Matos, al frente de Promesa. Enriquillo, Tony también, Tony el Eléctrico, y otros miembros del Comité Central, estábamos tratando de resolver el problema. Y salimos a un comando que teníamos en el centro de Santiago. Se produjo el asalto a ese recinto de votación y la muerte de un compañero, a mansalva. Lamentablemente. Entonces, fíjate tú cómo una situación como esa le puede impactar a uno. Y por eso mis esfuerzos en que respetásemos las reglas de juego, en que nos reencontráramos en la discusión de los temas y que una vez discutiéramos los temas, lo votáramos democráticamente. Yo estoy de acuerdo con la firma del pacto si es para cumplirse. Si es para cumplirse, porque lo que se ha evidenciado en los últimos tiempos es que los pactos en el PLD están devaluados, no se cumplen. Entonces yo estoy de acuerdo en que haya al final, el 7 de octubre, todo lo que hayamos participado estemos apoyando al ganador, sea quien sea. Porque hay un tercer imparcial, que es la Junta Central Electoral, y la Junta deberá certificar un ganador en unas elecciones libérrimas, que va con voto automatizado y que esperamos que los resultados puedan darse rápidamente. Ahora bien, yo pongo una condición para ese pacto. ¿Cuál es? Que el pacto no sea solamente de apoyar al candidato o candidata ganadora, porque hay una mujer participando, sino que al mismo tiempo el pacto obligue a que el candidato que resulte electo pueda asumir como plataforma un programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, discutido entre los diferentes técnicos que han trabajado los programas de los diferentes candidatos. Yo no sé si los demás lo tienen, pero en el caso mío, yo tengo una plataforma programática de 7 ejes y yo no doy ningún respaldo, si no fuera yo el ganador, que no incorpore esos, o por lo menos una parte de esos aspectos programáticos que entiendo tienen el propósito de pagar la deuda social y moral que tiene el PLD con el pueblo dominicano. Bueno, pues con su anuencia vamos a hacer una pausa y al regreso entonces vamos a conocer esos 7 ejes que propone en un plan de gobierno Melanio Paredes. Ya volvemos. Santiago, ciudad linda, de gente soñadora, de tierra que trabaja, de cantos y esperanza. Santiago, la provincia de 30 caballeros, en el corazón del pueblo, brillando está su gente. Santiago, tamboril y su tabaco, capital del buen cigarro. Santiago, los pepinos y sus lechones, la zona sur con el deporte. Santiago, Puñal lo ha confirmado, Víctor Padul su diputado. Santiago, en Baitoa y en Licey, un encuentro como hermanos. Santiago, tu voz cuenta, tú decides, con Víctor Padul ganamos. Desde la sala capitular, ella quiere hacer los aportes necesarios, generar con sus propuestas los cambios que Villa González espera durante años, hasta lograr construir un nuevo y mejor municipio, el que todos merecemos.
Villa González para todos. Nidia, Regidora 2020. La ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. La ARL es una institución que todos en el país tenemos que reconocer la labor extraordinaria que viene haciendo en favor de los y las trabajadoras del país. Da servicios eficaces, que es lo que los trabajadores verdaderamente queremos, un servicio eficaz. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL. Soluciones cuando realmente importan. Que abran paso, que Gonzalo va para el palacio. Que abran paso, sí, porque Gonzalo va para el palacio. Hay la gente pide donde quiera, Sangre nueva, la gente quiere donde quiera, sangre nueva, sangre nueva, hay la gente pide donde quiera. sangre nueva, sangre nueva. Tenemos a Gonzalo, hombre de trabajo, Tenemos a Gonzalo, hombre de trabajo, hombre que resuelve y te da la mano. hombre que resuelve y te da la mano. La gente lo quiere, ahora presidente. Va a seguir la obra en el 2020. Gonzalo contigo y tú con él. Vamos a ganar para resolver. Gonzalo contigo y tú con él. Vamos a ganar para resolver. Gonzalo, sí. Gonzalo para aquí, Gonzalo para allá, Gonzalo para aquí, Gonzalo para allá. Yo soy esa sangre nueva. Bien, señores, aquí estamos de vuelta ya con el contenido final del programa. Dialogando con Glenn Davis, estamos conversando, estamos dialogando con Melanio Paredes. Melanio, háblenos de sus 7 ejes que usted le propone al país. Hay un país que todavía espera respuesta por grandes temas. Así es, así es. Tuvimos ocasión de hacer esta presentación en el Salón Imperial del Hotel Matún en Santiago. y tuvo muy buena acogida. Porque nosotros lo que hemos hecho es un poco hacer un levantamiento de las situaciones aún no resueltas que tiene la sociedad dominicana y que los gobiernos del PLD, aun cuando hayan avanzado en algunos de esos aspectos, todavía no terminan de finiquitar, de concluir con la solución de esos temas esenciales. Que la oposición habla, pero tampoco se vea una oposición con la suficiente articulación y la voluntad para enfrentar esos problemas. Se queda en la parte cosmética y no va a la esencia de las cosas. Esos 7 ejes comienzan, el primero es el medio ambiente y los recursos naturales. ¿Qué vamos a hacer en medio Dentro del ambiente? medio ambiente y los recursos naturales, que es fundamental, porque antes que cualquier acción de políticas públicas, el país tiene que cuidar la tierra, que es el hogar de todos nosotros, el planeta, es el hogar de todos. Y si tú lo deterioras y tú lo contaminas, ya tú estás restándole calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, de ese tema de recursos naturales y medio ambiente, yo extraigo 2 temas esenciales, porque tienen que ver con la cotidianidad de la gente. El recurso agua. Aquí tenemos un recurso agua abundante. En el país recibimos 24.000 millones de metros cúbicos que corren por nuestras cuencas y ríos, en las aguas superficiales. Pero también el hecho de tener 3 cordilleras que corren en paralelo permiten en medio de cada cordillera haya unos valles que se convierten en reservorio de agua. Y ahí hay 2.500 millones más de metros cúbicos de reserva disponible. ¿Qué es lo que acontece? Que no tenemos ni la visión ni la planificación para que esa agua que es abundante se derive en escasez porque no es bien almacenada, no es bien manejada. Y te pongo un ejemplo sencillo, como puse el Cibao. De la cordillera central, el agua cae en lo que es la presa de Tavera, una presa importantísima construida por el doctor Balaguer, que ha devenido por la alta sedimentación en un estercolero. O sea, todo desagua en la presa de Tavera. Pero cuando vienen las lluvias y se rebosa la presa, entonces el agua en exceso, como ha ocurrido esta semana, se abren las compuertas y se va de manera irremediable hasta el Océano Atlántico, incluso poniendo en peligro y riesgos materiales y humanos a todo el trayecto del Yaque del Norte hasta su desembocadura. Pues, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Que debajo de las grandes cuencas, digamos, en la parte media y baja de las grandes cuencas,
en lugar de grandes presas, tengamos pequeñas presas. Incluso aprovechando salto o desnivel, con lo que tú puedes generar energía renovable, gratis, como elemento adicional. Y que al mismo tiempo también se puedan construir lagos en Amina, en Mao, o antes de llegar a Montecristi, tú puedes construir lagos artificiales donde tú puedas, cuando vienen esas avenidas de agua, como ocurre esta semana con los aguaceros, entonces reservar agua para los tiempos de sequía. Y ahí no tendríamos el tema de las reses que se mueren en el noroeste cuando vienen estos problemas de sequía. Interesante. Al mismo tiempo también aprovechar la condición de que este es un país que tiene durante todo el año, viento, agua y sol. Esos tres componentes son fundamentales en proveer justamente energías renovables a bajo costo. Costa Rica y la mayoría de los países centroamericanos dependen más de las energías renovables que de quemar combustibles fósiles, que además de costosos, resultan contaminantes y afectan el medio ambiente y los recursos naturales. El tercer elemento es la gestión de los recursos no renovables. Este país está encima de 17 formaciones mineras, minerales de todo tipo y sobre todo oro. Ahora, tú no puedes explotar esas minas sin un criterio, sin la visión moderna de la explotación responsable, la minería responsable. Nosotros tenemos que derivar a explotación de esa riqueza mediante mina de cantera, que no produzca el pasivo que se produce, el pasivo ambiental, cuando se explotan estas minas a cielo abierto. Tengo que continuar con los demás temas, pero sobre ese particular hay infinidad de propuestas específicas que estamos planteando dentro del programa de gobierno. Así es. Por ejemplo, en el caso del agua, una red nacional de acueductos interconectados que nos permita proveer agua potable a los hogares. El 54% de los hogares de la olla Enriquillo, Glen, Barahona, Pedernales e Independencia, Duvergé, Jimaní, etcétera, no tienen agua en sus hogares. Y ese es un factor estructural de pobreza. La pobreza sistémica, estructural de un país comienza con la falta de acceso a agua potable, porque el agua es vida, pero en la medida en que tú no la tengas también puede resultar en enfermedad mal almacenada. Te produce entonces los brotes de dengue, chikungunya y estas enfermedades que afectan gravemente a la población. El segundo tema es salud y seguridad social. Después que yo visité en mi segunda semana de campaña el Hospital Darío Contreras y el Hospital Marcelino Vélez, se ha destapado una discusión sobre el tema de la atención primaria, que yo me congratulo porque puse el tema sobre el debate. Yo visité esos centros porque intuía que hay un mal de fondo en el sistema de salud pública del país, porque estos centros se congestionan con toda suerte de dominicanos y dominicanas que van allí a buscar desde un servicio especializado, una enfermedad catastrófica, hasta un simple Papa Nicolau, que tiene que hacerse en un hospital de primer nivel. Y visitando un barrio, el barrio Binán de los Minas, me encontré con una enfermera que me decía: profesor, lo oí hablando de este tema. Hay que trabajar en la creación de las unidades de atención primaria, las UNAM, que tenga una o dos enfermeras, un médico general, un pediatra y un ginecólogo. ¿Por qué? Porque los problemas más frecuentes que se originan en la comunidad, en el pueblo, son los problemas de desintería, de fiebrecita de los niños, de diarrea de los niños o problemas de la mujer con los problemas infecciosos. Entonces, si atacamos ese problema en ese primer nivel, esos temas de afecciones no se agravan y descongestionamos los centros especializados, que es el mayor inconveniente. Lo viví en el Marcelino Vélez de Herrera y lo viví en el Darío Contreras. Al Marcelino Vélez nos encontramos con una paciente, porque cuando fui al hospital no solamente discutí con los directores, hablé con los médicos, con las enfermeras y con los usuarios. Me senté en un banquillo y le pregunté a la señora para que no se sintiera amenazada y que pudiera hablar con fluidez. ¿Y de dónde te viene? De Samaná. ¿Y qué te viene a buscar aquí? Hacerme un Papa Nicolau. Esa pobre mujer salió de madrugada desde San Juan a recoger cientos de kilómetros. De Samaná. Sí. De Samaná. A recoger cientos de kilómetros para hacer un estudio de Papa Nicolau que perfectamente se lo pudo hacer una clínica rural o un hospital de primer nivel en su mismo pueblo.
gastando dinero y congestionando entonces el Marcelino Vélez. Exactamente. Entonces, los candidatos tienen que decirle al país qué van a hacer con la famosa atención primaria, que es por donde debía comenzar el sistema de seguridad social en la parte hospitalaria y de servicios médicos. Y también tienen que decirle al país qué van a hacer con el copago, o qué van a hacer cuando le llega un ciudadano que tiene derecho constitucional a la salud y no tiene un seguro médico. ¿Y cómo vamos a financiar a ese ciudadano que estaba antes en el seguro de SENASA como subsidiado, pero que eso no ha funcionado? Porque no funciona la unidad de atención primaria. Entonces, los candidatos y candidatas tienen que decirle al país qué vamos a hacer. El tercer eje. Cuando al final de estar tú 20, 25, 30 años cotizando, no tendrá con qué cobrar una pensión digna. Que además de resolver los problemas de enfermedades profesionales durante todos tus años de servicio, no te alcanza ni siquiera para alimentación. Así es, así es. El tercer eje, cobrando 5,000 pesos. El tercer eje, educación, un eje que te oí en tus comentarios iniciales. Educación. ¿Cuál es la revolución educativa a la que nosotros debemos aspirar? Ahí usted va en coche. ¿Cuál es la transformación a fondo del modelo educativo que tenemos que librar? Bueno, en mi primera semana de campaña, el tema fue educación, porque mi campaña ha sido situacional. Cada uno de los ejes, yo he ido al terreno a verificar mis hipótesis iniciales. ¿Y qué hice en esa primera semana? Había un taller, yo soy miembro del Pacto Educativo, que es el pacto que se firmó en abril del 2014, con Horizonte hasta el 2030, para definir ahí las políticas públicas en materia educativa, del sector educación. No solamente la educación preuniversitaria, sino la educación preprimaria, primaria, media, la educación superior y la formación técnico-profesional. El pacto incluye todo el sector educativo, porque innegablemente que están implicados, están íntimamente vinculados. Entonces, esa semana el Consejo Económico y Social convocó a un taller para conocer un sistema de indicadores que nos permita ver cuál ha sido el impacto del 4% en su primer sexenio de aplicación, 2013-2018. Esto se produjo porque en una reunión anterior yo hice reparos a unos indicadores que no me hablaban del siglo XXI, unos indicadores de eficiencia interna de un sistema educativo que tienen que ver con el siglo XX, sobre edad, promoción, deserción escolar. Esos son indicadores propios del siglo XX. Los indicadores en los que tenemos que detenernos para evaluar si la escuela está cumpliendo o no con su función, tiene que ver con el hecho de si el proceso de aprendizaje de los niños le permite a lo largo de su escolaridad descubrir sus talentos. Ahí era que refería yo mi comentario y decía que se necesita obligatoriamente el involucramiento de las familias, de los padres, porque la primera educación inicia en casa. Bueno, pues yo decía en Santiago, y ahora te lo repito aquí, que la revolución educativa que necesitamos es la que lleva a la revolución del aula, porque es en el aula donde se gana o se pierde la batalla por la educación. Y esa revolución en el aula tiene que implicar un cambio de la ecología del aula, una nueva ecología del aula. Y cuando hablamos de una nueva ecología del aula, es reunir en ese escenario la interacción socioeducativa que involucre a familias, alumnos y maestros en un proceso atractivo a los alumnos, que los entusiasme, que los atrape, porque el maestro, lejos de ser un doctor que se para en un podio a transmitirle conocimientos obsoletos que ya no sirven para nada y les resultan ociosos y aburridos a los niños, pueda descubrir en esos niños su interés de aprender qué. Y que contribuya a desarrollarle los talentos que tienen rezagados y a potencializar los talentos que manifiestan prima facie. El cuarto eje, que se nos agota el tiempo. El cuarto eje tiene que ver con producción, riqueza y empleo. Okay. Nosotros tenemos que identificar nichos de producción. Este es un país, yo fui al espacio ferial Expo Cibao y vi cuánta creatividad en los dominicanos y dominicanas. Vi con pesar que la industria del mueble, que era uno de los ejes fundamentales de todo el Cibao, Moca, Santiago, y eran los espacios feriales de Expo Cibao, era para exhibir los muebles dominicanos. Ya prácticamente no están, porque la importación de muebles baratos desde el Asia acabó con la industria del mueble.
en Santiago, Moca y la región del Cibao. Lamentable. Sí, pero vimos allí un importante proyecto que habla de Destino Cibao, una experiencia de YAICA, Infotet, Industria y Comercio y del Ministerio de Turismo para convertir a Santiago en un destino turístico que agrupa, las potencialidades de cada región del país, en este caso Santiago, en materia turística, de manera que podamos sobrepasar el todo incluido y logremos los eslabonamientos entre el turismo y otro tipo de industria nacional, la artesanía, la agricultura. Aquí hay que pensar en producción bajo clima controlado. La producción agrícola del siglo XXI no puede ser esperando que llueva o que no llueva. La producción científica de los alimentos en el siglo XXI es en invernadero, es bajo clima controlado. Siendo director de Infotet, me invitaron a Corea del Sur y yo, trasladándome a la capital de Corea del Sur, a Kaohsiung, la segunda ciudad donde se construyen los autos Hyundai, cuando miraba hacia abajo veía una nube blanca y decía, pero no estamos volando a una altura tan grande que se vean nubes blancas. No, eran invernaderos. Invernaderos en amplia extensiones de terreno. ¿Para qué? Para producir los alimentos que la tierra de Corea del Sur no le permite, porque es una tierra mala, árida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Coger toda esa tierra del este, que son extensiones grandísimas, monocultivos de caña, y poner allí a producir agricultura, vegetales chinos, hortalizas, para suplir a los hoteles. Y eso es exportación dentro del país. Naturalmente, que cuando hablamos de esto es por la necesidad de buscar generar empleos, para que no tengamos 400.000 jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Producir empleos masivos debe ser una tarea fundamental del próximo gobierno del PLD, utilizando la fiscalidad como un instrumento para promover a los emprendedores y a las empresas eficientes que generan empleo y penalizar a lo que simplemente le interesa el lucro. Yo sé que se nos está acabando ya el tiempo. En un minuto, vamos a ver si podemos resumir esas últimas tres, denla a conocer por lo menos. Sí. Las últimas tres propuestas de esos... Hábitat y movilidad. Hábitat es fundamental. La forma en que las personas se organizan para vivir donde residen marca la cultura, el comportamiento y la educación. Tú no puedes tener dominicanos y dominicanas viviendo en Covacha, como yo verifiqué en las rías de Los Amas, en un viaje que hice desde la placita de la Ciénaga a la Poza del Berro en Gualey. Por eso mi campaña ha sido situacional. Y es una deuda social que tenemos que pagarla. Porque allí converge, cuando tú te paras debajo del puente Francisco de Rosario Sánchez, el puente de la 17, converge el siglo XXI con el metro de Leonel que pasa cada 5 minutos en el puente paralelo al puente de la 17 y los cubículos voladores de Danilo, el teleférico, también obra emblemática del gobierno de Danilo, pero coexiste con una situación de infrahumana debajo de ese puente, con personas viviendo que ni siquiera en el siglo XIX se vivía en esas condiciones. Hábitat y movilidad. Y de movilidad porque el transporte es una necesidad fundamental del ser humano. El ser humano es gregario. Cuando se levanta, lo primero que tiene que ver es si tiene plata en los bolsillos para tomar la guagua, el metro o lo que fuera, y desplazarse a su centro de trabajo, su centro de estudio o a buscarse en la calle en el rol del chiripeo. El sexto es seguridad ciudadana, pública y nacional. La seguridad ciudadana para ponerle una yugular al delito, a la situación de falta de control del Estado por esos hacinamientos en los barrios, para brindar oportunidades a los jóvenes con formación, como lo hicimos en Barrio Seguro en el 2007, con las escuelas vocacionales de la Fuerza Armada en el barrio Capotillo y otros 13 barrios carenciados de la capital y Santiago. Y bajó el índice de delito y el índice de delincuencial, de criminalidad. Y naturalmente la fuerza pública para profesionalizarla y acercarla a la ciudadanía, que la vea en términos amigables, no que lo va a esquilmar o que lo va a estafar. Y la fuerza pública, la guardia en la frontera, control fronterizo, construir un muro de oportunidades, más que un muro físico, para que los dominicanos no abandonen la frontera y la dejen desierta y se metan de manera pacífica a los haitianos. Y el último tema es de administración, justicia y gobernanza. Planteamos la necesidad de crear un sistema de gobierno de contrapesos, en que cada uno de los poderes actúen con absoluta independencia, de manera que cada quien juegue su rol y que no tenga el poder ejecutivo que en una actitud permisiva no penalizar el delito común
y el delito de cuello blanco. Que haya un procurador independiente con sanción del Congreso Nacional para que la corrupción sea perseguida. Porque eso fue lo que hizo Bosch. Cuando le denunciaron que un funcionario de su gobierno cayó en peculado, lo destituyó y lo sometió a la justicia. Esa es una deuda moral que tiene el PLD con el pueblo dominicano. Melanio, gracias. Gracias a por el tiempo es corto en la televisión y nosotros hubiésemos querido dar. Y sobre todo cuando se habla de sustancias. Exactamente, sí, usted tiene una capacidad de conceptualización muy, pero muy buena. Así que la invitación quedará abierta para que posterior al proceso también continuemos hablando de estos temas. Me ofrezco a tus órdenes. Bueno, a ustedes las gracias, ahí escucharon y pudieron presenciar todas las propuestas de Melanio Paredes. Pondérenla, analícenlo, él estará en la boleta. Y que voten 5 el 6 de octubre, que es mi casilla. En la boleta del PLD, el número 5. El número 5. Bueno, ahí está, señores, ya ustedes saben. Hasta el próximo viernes. Bye, bye.